Hola, ¿qué tal? Bienvenidos esta mañana a este espacio donde meditaremos de la palabra de nuestro Señor. Espero de todo corazón hayan tenido una excelente semana y que sigamos meditando en todas las cosas que nuestro Dios nos ha enseñado. Vamos a hablar juntos, a pedir a nuestro Padre Celestial que nos enseñe y que afirme su palabra en nuestro corazón. Padre amado, te damos gracias por esta mañana, por este nuevo día que nos concedes de existencia. Gracias por tu inmenso amor, por tu bondad, por tu fidelidad. Gracias por lo que nos quieres enseñar el día de hoy. Te pido por favor que afirmes tu verdad en nuestro corazón y que podamos atesorarla como el más valioso tesoro, Señor, en nuestras vidas. Te pido por cada persona que escucha ese mensaje para que hoy podamos tener mayor claridad, un marco claro y específico acerca de lo que representó tu venida, Señor, a esta tierra y el ministerio maravilloso que desarrollaste aquí en la tierra como nuestro Salvador eterno, nuestro Redentor. Gracias, Papito Dios, y dejamos este tiempo en tus manos pidiéndote la guía y dirección de tu Santo Espíritu. Amén y amén. Bien, hoy en muchos lugares del mundo se está celebrando el Domingo de Ramos, haciendo alusión al pasaje de la entrada triunfal de Jesús a Jerusalén. Este acontecimiento tiene un profundo significado en la narrativa de los evangelios y en la historia general de la redención en la fe cristiana. Este evento está registrado en los 4 evangelios, en Mateo, Marcos, Lucas y Juan, subrayando la importancia del mismo. Marca además el comienzo de la llamada Semana de Pasión, que es la última semana del ministerio terrenal de Jesucristo, que culmina con su crucifixión, de lo cual estaré hablando el próximo viernes, y su posterior resurrección, de lo cual también hablaré el domingo que viene. Vamos hoy a examinar lo que escribió uno de sus evangelistas, concretamente Marcos, en capítulo 11. Ubícate ahí en tu Biblia, en el Evangelio de Marcos, capítulo 11. Vamos a leer del versículo 1 al 11 y voy a hacer la lectura de los versículos o pasajes el día de hoy en la traducción Palabra de Dios para Todos. Marcos 11, del 1 al 11. Dice este texto: Cuando estaban cerca de Jerusalén, en los pueblos de Betfagé y Betania, cerca del monte de los Olivos, Jesús llamó a 2 de sus seguidores y les dijo: Vayan a la aldea que está enfrente y tan pronto lleguen encontrarán atado un burro que nadie ha montado. Desátenlo y tráiganlo. Y si alguien les pregunta por qué están haciendo eso, díganle que el Señor lo necesita y que pronto lo devolverá. Los 2 seguidores se fueron y encontraron el burro atado en la calle cerca de una puerta. Ellos lo desataron y unos que estaban allí les preguntaron: ¿qué hacen desatando a ese burro? Los seguidores respondieron lo que Jesús les había dicho y ellos los dejaron ir. Dice el verso 7: Entonces llevaron el burro a Jesús, pusieron los mantos de ellos encima y Jesús se sentó. Mucha gente extendió sus mantos en el camino, otros cortaban ramas de los árboles y las extendían en el camino. Los que iban adelante y los que iban atrás gritaban: ¡Viva el Salvador! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene, el reino de nuestro Padre David. Viva Dios que está en los cielos. Dice el verso 11: Jesús entró a Jerusalén y fue al templo. Miró por todos lados y, como ya era tarde, se fue para Betania con los 12. Ahora, ¿cuál fue el propósito principal de esta entrada de Jesús a Jerusalén? El propósito era hacer pública su declaración de ser su Mesías y el Rey de Israel, en cumplimiento a muchas de las profecías dadas en el Antiguo Testamento. El evangelista Mateo dice que el rey que viene sobre un asno o sobre un burro, como dice en esta traducción, fue cumpliendo exactamente lo que profetizó Zacarías en capítulo 9, versículo 9, donde el profeta Zacarías dijo: Sión, alégrate, Jerusalén, grita de alegría. Mira, tu rey se acerca. Él es justo y victorioso, sin embargo, es humilde, va montado en un burro.
Hoy quisiera que juntos examináramos otros aspectos de esta entrada triunfal, como está descrita en la mayoría de las Biblias, a Jerusalén. Jesús llega a Jerusalén y todos los relatos que Marcos va a hacer de aquí en adelante en su evangelio tuvieron lugar en sus alrededores. Evidentemente Marcos evita mencionar otros lugares u otras obras que Jesús había realizado allí, porque tenía el propósito de resaltar esta visita a la capital, a Jerusalén, escúchame bien, como el destino final de su viaje. El mensaje de hoy lo he titulado ¿Recibirás a Jesús? Volviendo al texto de Marcos, hasta este momento el ministerio de Jesús había tenido lugar en Galilea. Recuerdan que Galilea, como Judea, como Perea y Decápolis, eran las regiones donde Jesucristo influyó, o las regiones donde él ejerció su ministerio. Galilea fue el lugar donde Jesús obró la mayor parte de los milagros, donde muchos le conocieron, pero ahora está en Jerusalén, y esto tiene un sentido y un propósito muy específico y a la vez profundo. Jesús está en el centro mismo del judaísmo, donde se encontraba el templo y las máximas autoridades religiosas de Israel. Ahora, una de las cosas que Jesús hace al entrar a Jerusalén es examinar los diferentes aspectos de la religión judía para constatar que no habían dado fruto, el fruto que Dios esperaba. Y por esa razón, Jesús, escucha, con profundo dolor y con lágrimas, tuvo que emitir un juicio sobre ella. Quiero invitarte para que me acompañes a lo que Lucas, otro de los evangelistas, escribió. Ubícate en Lucas capítulo 19 y vamos a hacer lectura de los versículos 41 al 44. Como ya lo dije, vamos a examinar otro de los aspectos bien relevantes del sentido o del propósito de esa visita de Jesús a Jerusalén, como parte de esa semana que mencioné al comienzo. Es catalogada o titulada como la Semana de Pasión. Miren lo que Jesús dijo y que Lucas consignó en su evangelio. Lucas 19, 41 al 44. Cuando Jesús estaba a punto de entrar a Jerusalén y vio la ciudad, lloró por ella y dijo: si solo supieras hoy lo que te trae paz, pero no puedes saberlo porque está oculto para ti. Llegará la hora en que tus enemigos harán un muro, te rodearán y te atacarán por todos lados. Ellos arrasarán contigo y con tu gente. Las piedras de tus edificios no quedarán una sobre otra. Todo esto pasará porque no reconociste la hora en que Dios vino a salvarte. Como podemos ver en el relato de Lucas, Jesús lloró porque sabía que Jerusalén no reconocía el tiempo en que Dios había enviado a su Salvador, a su propio Hijo. Lloró porque sabía que Jerusalén buscaba la salvación en el lugar, en el medio, equivocados. Lloró además porque sabía que Jerusalén rechazaría su mensaje de paz, y lloró porque sabía que Jerusalén se rodearía de murallas y sería atacada por sus enemigos. Además, lloró porque sabía que Jerusalén sería destruida y sus habitantes serían masacrados. Ahora, ya Jesús previamente había dicho en el mismo evangelio que Lucas menciona, capítulo 13, versos 34 y 35. Jerusalén, Jerusalén, la que mata a los profetas y apedrea a los mensajeros que Dios le envía. ¿Cuántas veces, miren lo que dice Jesús, quise juntar a tus hijos, así como la gallina junta sus pollitos bajo sus alas, pero ustedes no quisieron. Ahora su templo quedará abandonado por Dios. Les digo que no me verán más, sino hasta que llegue el tiempo en que digan ustedes: bendito al que viene en el nombre del Señor. Noten entonces esas palabras tan hermosas, ese lenguaje paternal que usa aquí Jesús y ese símil que utiliza al decir
que de la misma manera que la gallina quiere acoger a sus polluelos para que sientan seguridad de ellos, para que se mantengan a salvo, Él quiso reunir a todos los habitantes de Jerusalén, pero no quisieron. Y no quisieron básicamente porque no creyeron, no conocían la profecía, porque en el templo permanentemente se leía la profecía, se leían los rollos del profeta Isaías. También conocían todas las profecías dadas por Zacarías, como la que mencionó Mateo, pero los judíos y muchos de los que estaban allí veían a Jesús tan solo como aquel que le resolvía sus problemas, aquel que había sanado a cientos de personas en la región de Judea, de Galilea, en la región también de Perea, en Decápolis y en todos los alrededores, incluso atravesando el Jordán. Notemos entonces que Jesucristo, de acuerdo a las palabras de Lucas, Él ya sabía que lo iban a recibir en Jerusalén, pero lastimosamente Él sabía que lo recibirían con motivaciones o por motivaciones equivocadas. Recordemos lo que leímos al principio en Marcos 11, los versos 8 al 10. Mucha gente extendió sus mantos en el camino, otros cortaron ramas de los árboles y las extendieron en el camino. Los que iban adelante y los que iban atrás gritaban: ¡Viva el Salvador! Bendito el que viene en el nombre del Señor. Bendito el reino que viene, el reino de nuestro Padre David. Viva Dios que está en los cielos. El simbolismo de las ramas de palmas que las multitudes colocaron delante de Jesús es muy significativo. En la cultura judía, para hablar un poco de la parte histórica, las ramas de palmas eran un símbolo de victoria y triunfo, a menudo utilizadas en celebraciones de victorias militares. Al colocar ramas de palma y sus mantos en el camino, el pueblo estaba, al menos de labios, reconociendo a Jesús como un rey victorioso. Sin embargo, la victoria que Jesús estaba a punto de lograr no era a través de la fuerza ni de las armas, sino a través de su muerte sacrificial y su posterior resurrección. Esta victoria paradójica redefine el concepto de reinado y de poder en el reino de Dios. Desafortunadamente, la alabanza que el pueblo derramó sobre Jesús no fue porque lo reconocieran como el Salvador de sus pecados. Ellos le estaban dando la bienvenida como el resultado de su deseo de tener un libertador mesiánico, pero alguien que los liberara en contra de la opresión romana. Hubo muchos que, a pesar de no creer en Cristo como el Salvador, sin embargo pensaron que Él podría ser un gran libertador, al menos de manera temporal, para cada uno de ellos. Ellos son los que aplaudieron como rey con sus muchos hosanas, reconociéndolo como el Hijo de David que venía en el nombre del Señor. Pero una cosa que es importante resaltar aquí, y aquí me detengo por unos segundos, es que cuando Jesús no cumplió sus expectativas, lo que acabo de mencionar, de liberarlos del yugo del Imperio Romano, de ese poderío que tenía Roma o del dominio que tenía Roma en ese momento, incluso sobre la provincia de Palestina, donde estaba Galilea, Judea, Samaria, entonces ellos rápidamente olvidarían todo lo que Jesús había hecho, todas las señales que había hecho en el nombre de Dios y todos los milagros que realizó como una forma de ratificar que sí era el Hijo de Dios, que sí era el Salvador prometido. Lo olvidaron prontamente porque sus expectativas eran equivocadas. Tan solo querían que los liberara, ya lo he dicho repetidamente, de ese yugo del Imperio Romano. Hoy en día muchas personas continúan celebrando de forma tradicional esta Semana Santa que ya comenzó, simplemente como una forma ritualista, como una forma, diría yo, más de manera repetitiva, como una tradición, es el término que no encontraba, pero sin tener claro la razón por la cual Jesús ha venido a este mundo a cumplir el propósito de Dios. Jesús habló así de los propios judíos,
quienes lo rechazaron. Pero también Jesús mostró su desaprobación sobre toda la nación de Israel, porque no habían dado los frutos que él esperaba de ellos. Miren lo que menciona Marcos, después de lo que leímos en el pasaje de la introducción, Marcos 11, del 12 al 14. Vimos que en el versículo 11, Jesús entró al templo, miró a todos lados y se dirigió a Betania. Miren lo que sucede después de que Jesús está en Betania. Dice Marcos 11, de los versos 12 al 14. Al día siguiente, cuando salieron de Betania, tuvo hambre, y viendo de lejos una higuera que tenía hojas, fue a ver si tal vez hallaba en ella algo. Pero cuando llegó a ella, nada halló, sino hojas, pues no era tiempo de higos. Entonces Jesús dijo a la higuera: nunca jamás coma nadie fruto de ti. Y lo oyeron sus discípulos. Este pasaje, conocido como la maldición de la higuera estéril, se considera uno de los pasajes más enigmáticos de la Biblia, pero sin embargo está ligado al episodio que estamos estudiando. ¿Por qué lo traigo a colación? Porque Jesús, al maldecir la higuera, quiso enseñarle a sus discípulos sobre la hipocresía de los líderes religiosos y de la corrupción que existía entre los mismos judíos. También Jesús usó la higuera como símbolo de la nación judía y de la paciencia de Dios con Jerusalén. Jesús usó la higuera como símbolo de la vida espiritual para que estemos atentos y demos fruto en abundancia. El marchitamiento de la higuera fue una garantía de la seriedad del mensaje de Jesús a Jerusalén. Ahora, ¿cuál había sido, la predicación de Juan el Bautista, el primo de Jesús, aquel que fue llamado el mensajero, el precursor, el que preparó el camino del Salvador? Recordemos que en Mateo capítulo 3, por citar un evangelio, dice lo siguiente, Mateo 3, del 1 al 8. Mientras ellos todavía estaban viviendo en Nazaret, vino Juan el Bautista y empezó a hablar a la gente en el desierto de Judea. Él decía: cambien su manera de pensar y de vivir, porque el reino de Dios está cerca. El profeta Isaías se refería a Juan cuando dijo: alguien grita del desierto, preparen el camino para el Señor, háganle caminos derechos. Juan se vestía de pelo de camello, llevaba un cinto de cuero en la cintura y su comida era langostas y miel silvestre. Entonces la gente venía a él desde Jerusalén, de toda la provincia de Judea y de toda la región alrededor del río Jordán. Confesaban sus pecados y Juan los bautizaba en el río Jordán. Cuando Juan vio que muchos fariseos y saduceos venían para ser bautizados, les dijo: partida de víboras, ¿quién les advirtió que escaparan de la ira de Dios que está por venir? Vivan de tal manera que demuestre que realmente han cambiado. Noten entonces que la predicación de Juan fue exactamente la misma. Frutos dignos de arrepentimiento era lo que estaba predicando Juan antes de la venida de Jesús. Jesús, con el ejemplo de la higuera estéril, estaba diciendo: debe haber frutos dignos de arrepentimiento entre líneas. Y Jesús, cuando lloró por Jerusalén, también dijo: no saben lo que irá a pasar con ustedes, porque está oculto para ustedes. Eso significa que no pueden ver, que están ciegos, que aunque tienen la profecía delante de sus ojos, no podían ver que Él era el Mesías prometido y que Él estaba llegando a Jerusalén, como lo dije en el contexto, no para liberarlos de la opresión política y religiosa de la cual estaban siendo objeto, sino para liberarlos de la mayor opresión que es el pecado. Jesús nos sigue llamando a nosotros a hacer frutos dignos de arrepentimiento. ¿Qué significa eso? Cambiar de vida y de manera de vivir, valga la redundancia, y seguir las enseñanzas de Dios. ¿Qué implica que nos arrepintamos? ¿Qué quiso decir Juan el Bautista y posteriormente Jesús? Que debemos reconocer que hemos pecado y que necesitamos cambiar, que lamentamos el pecado y sentimos pesar por practicarlo,
que hemos decidido renunciar al pecado y a todas sus formas y apartarnos de él, y que hemos decidido cambiar nuestra manera de pensar y nuestra cosmovisión acerca de este mundo, y por supuesto que hemos decidido volvernos a Dios en busca del perdón. El fruto evidente de una vida de arrepentimiento es que nos apartamos del pecado, que abrazamos la verdad de Dios y que vivimos de acuerdo al fruto que da la comunión con el Espíritu Santo y que está descrita por el mismo apóstol Pablo en su carta a los Gálatas como fruto de amor, gozo, paz, paciencia, bondad, mansedumbre, fidelidad y dominio propio. Si estas personas hubieran escuchado a Jesús, hubiera tenido entonces un profundo significado y una realidad en sus vidas, no solamente el tender palmas y mantos en el camino y decir bendito el que viene en el nombre del Señor, bendito el que viene del linaje de David, bendito el Rey que viene de los cielos. Entonces habían mejorado sus caminos y habían confesado sus pecados y se hubieran apartado de ellos. Así es de que en este mensaje de hoy, más allá de entrar en detalles de todo lo que Marcos, Mateo, Lucas y Juan describen en la entrada triunfal, es que ustedes y yo podamos entender ese mensaje central de la venida de Cristo. La historia de la entrada triunfal está llena de contrastes, y esos contrastes tienen aplicaciones para la vida de cada uno de nosotros como creyentes, como discípulos de Cristo, como seguidores del Señor. Esta entrada triunfal es la historia del Rey que vino como un siervo humilde en un asno, no presumiendo en un corcel, no con vestiduras reales, sino con la ropa de los pobres y los humildes. Es la historia del Rey que no vino a conquistar con fuerza ni con poder como los reyes de la tierra lo hacían, sino a conquistar el corazón de todos con su amor, con su gracia, con su misericordia y su propio sacrificio en favor de nosotros. Es la historia del Rey cuyo reino no es de ejércitos y de esplendor, sino de humildad y de servicio. Él no conquista las naciones, sino los corazones y las mentes de los que se acercan a Él con fe. Y es la historia del Rey que vino con un mensaje de paz con Dios, no de una paz temporal. Escúchame, si Jesús ha hecho una entrada triunfal en tu corazón, Él continuará reinando ahí con su paz y su eterno amor. Como sus seguidores, entonces, exhibamos las mismas cualidades para que el mundo vea al verdadero Rey triunfante viviendo y reinando en el corazón de cada uno de nosotros. Hoy quiero invitarles a cada uno de ustedes como sus seguidores, igual yo seguidor, que agradezcamos a ese Rey de Gloria que vino humildemente en un humilde pollino, que llegó a una ciudad que lamentablemente la rechazó, como dice el Evangelio de Juan capítulo 1, a los suyos vino, pero los suyos no lo recibieron. Pero como dice ese maravilloso versículo de Juan capítulo 1 verso 12, pero a todos los que lo recibieron, a los que creyeron en su nombre, a ellos les dio el derecho de ser llamados hijos de Dios. Jesús ha venido a hacer una entrada triunfal en tu corazón, a conquistarte con su amor, a conquistarte con su gracia, a llenarte con su misericordia y bondad y a traerte de vuelta al hogar que es el reino de Dios. Así es de que vamos a darle gracias a Jesús y a celebrar la cena que Él instituyó como una forma de recordar el significado de su venida a este mundo. Padre, te damos gracias por esta mañana, por haber llegado a nuestro corazón, por haber conquistado nuestro corazón, Señor, con ese gran amor y bondad. Así como tú, hace más de 2000 años, llegaste a Jerusalén, hiciste tu entrada
en un humilde pollino, en un humilde pollino para mostrarnos tu humildad y para mostrar que tu reino no era de la misma forma en que los reyes de la época gobernaban, sino que tu reino era de paz, de amor, de concordia, de humildad, de mansedumbre. Gracias porque conquistaste nuestro corazón y nos llenaste también de tu presencia, y porque hoy, Señor, deseas llegar al corazón de muchos. Hoy quiero rogarte, Señor Dios, para que aquellos que aún no te han conocido y que celebran tradicionalmente este domingo, tan solo como una forma, valga la redundancia, tradicional, realmente se encuentren contigo, Señor. Permitan que tú entres a sus vidas, que te reciban hoy en sus vidas, Señor, como su Señor y Salvador, y que puedan disfrutar de una comunión permanente contigo, como es el deseo tuyo, Señor. Tú viniste para quedarte en nuestros corazones, no viniste de manera temporal, viniste, Señor, a cumplir el propósito del Padre, y viniste a permanecer en nosotros para que nosotros podamos permanecer en ti. Hoy queremos, Señor, celebrar la cena que tú instituiste como una forma de recordarnos el acto de amor más grande que alguien haya hecho a nuestro favor, mismo acto que nos hace precisamente libres de nuestros pecados y de la condenación y nos hace hijos tuyos. Hoy queremos compartir, Señor, con gratitud, pidiéndote de antemano que nos limpies si hay algo que está impidiendo la comunión contigo y que podamos participar dignamente de esta cena. En el nombre de Cristo, amén. Bien, vamos a participar de la cena recordando ese encuentro que tuvo Jesús con sus discípulos en el aposento alto y que el mismo Marcos registra en capítulo 14. Dice, mientras comían, voy a leer los versos 22 al 24 de Marcos 14. Mientras comían, Jesús tomó el pan, dio gracias a Dios, lo partió, se lo dio a ellos y dijo, tomen este pan, es mi cuerpo. Luego Jesús tomó la copa, dio gracias, se la entregó a los seguidores y todos bebieron de ella. Y dijo, esto es mi sangre que establece el nuevo pacto, la cual es derramada por muchos. Vamos entonces, de acuerdo a lo que Jesucristo enseñó, a tomar el trozo de pan, dándole gracias al Señor, porque esto representa el cuerpo que le entregó hace más de 2000 años por ti y por mí, para el perdón de nuestros pecados, de una vez y para siempre. El verso 23 que leí de capítulo 14 de Marcos, dice que tomó la copa, se la entregó a sus seguidores y todos bebieron de ella, diciendo que era la sangre de él que establecía el nuevo pacto. Este jugo representa la sangre de Cristo que derramó por nosotros para borrar nuestra rebelión, limpiarnos del pecado y poder ser aceptos a nuestro Dios. Bebamos de este jugo en acción de gracias. Dice el apóstol Pablo en 1 Corintios 11 que cada vez que nosotros comemos del pan y bebemos de la copa, anunciamos la muerte de Cristo hasta que Él regrese. Señor, una vez más te damos gracias por tu sacrificio de amor. Gracias por haber entregado tu vida por nuestra rebelión, por habernos liberado de la condenación eterna y habernos traído de vuelta al regazo del Padre. Gracias también, Señor Dios, por la obra tuya en la cruz, que nos redimió, que nos justificó, que nos reconcilió y que nos hizo aceptos en el amado. Te pedimos por favor que podamos, no solamente en estas fechas de Semana Santa, sino todos los días de nuestra vida, poder compartir de la verdad de tu palabra. En el nombre de Cristo, amén. Bien, tenemos una misión de poder proclamar estas verdades de Dios. El próximo viernes en vivo estaré compartiendo precisamente el significado de la muerte de Jesucristo. Y el domingo, por supuesto, también compartiré la bendición de la resurrección y las implicaciones que tiene para nosotros como hijos de Dios. Esperamos tengan una excelente semana. No olviden compartir esas enseñanzas con todas las personas de sus contactos
Recuerden, inscríbanse. Si no se han inscrito, aquí está el lugar para inscribirse en este canal y compartan las enseñanzas. También agradecemos a todos por sus oraciones, por la difusión de estos mensajes y por el apoyo que recibimos para que podamos seguir dando a conocer estas verdades de la palabra del Señor. Nos vemos el próximo viernes, 10 en punto de la mañana. En vivo estaré por mi perfil de Facebook, Richie Pili González, compartiendo una enseñanza más. Que Dios les bendiga, que tengan una excelente semana. Hasta el viernes entonces. Cuídense mucho.